Bien, ya esta es nuestra tercera semana con el Sermón del Monte. Ya más o menos tenemos una idea en la tierra que estamos pisando. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y si se recuerdan, estuvimos diciendo que esto no es un lloro de pruebas, y aunque yo no le di una aplicación, hay pasajes que tienen una y hasta dos aplicaciones. Tienen lo que se llama una aplicación para el momento, para los oyentes del momento, pero también tiene una aplicación para el futuro. Aquí dice: bienaventurados los que lloran. Cualquier predicador, cualquier expositor de la palabra que hable acerca de el lloro, del sufrimiento humano, no está mal. No está mal que utilice este pasaje, pero nosotros fuimos un poquito más profundo y vimos cuál es el origen de esta palabra, que no se refiere a un lloro por una prueba intensa, ni siquiera por una necesidad que estemos pasando, por la pérdida de un familiar, o por una enfermedad crónica que esté en nosotros, o por la aflicción que da. Nosotros hablaba con una madre y me decía: ¿sabes qué es lo peor que le puede pasar a una madre? Y yo le contesté la primera pregunta. Yo le dije: bueno, yo creo que es la pérdida de un hijo. Y me dice: sí, es lo peor que le puede pasar a una madre. Yo: pero tú no has perdido ninguno de tus hijos. No, es que hay una segunda cosa que se parece mucho a ella, me dijo ella. ¿Y qué es? Que tus hijos anden lejos del Señor y que tú lo veas perdido. Eso rompe el corazón de una madre. Y digo: bueno, no he llegado ahí, espero que no me toque. Y pude orar. Eso es una aflicción que la tiene a ella muy dolida. Hay aflicciones en la vida que nos corroen. Tenemos una amiga en la iglesia, creo que conoces a Daisy. Está pasando por una aflicción muy fuerte y le han decretado cáncer terminal en todo el sistema linfático, y ella tiene una operación y la iglesia la ayuda en medio de las pruebas y estamos tratando de que ella se regocije y encuentre confort y aliento en el Señor. Y aparte de su condición física, hay otras condiciones que empeoran su situación. Si cualquiera aplica esto sobre el sufrimiento humano, no estaría mal. Pero como dijimos la semana pasada, el sentido original que da la palabra en que el Nuevo Testamento se escribió, se tradujo del arameo, que es un dialecto del hebreo y mezclado con griego, y del griego también a cualquiera de los idiomas que nosotros tenemos. La palabra llorar es llorar, lamentarse, agonizar, pero por su pecado. Y habíamos dicho que iba en consonancia en el contexto que el Señor está hablando. El Señor no está hablando, esto no son bendiciones que se tomaron de diferentes lugares, de diferentes sermones que el Señor dio y se pusieron aquí como en una pieza de orden alfabético, un acróstico o en forma de rompecabezas. No, este es un mensaje hilado con un sentido cronológico que el Señor está diciendo. Él empezó diciendo: ¿recuerdan la primera bienaventuranza? Bienaventurados los que, los pobres en espíritu. Y dijimos que quería decir eso. Aquellos que no tienen que ver nada con una situación económica, sino pobres en espíritu son aquellos quebrantados, aquellos que se han declarado en bancarrota espiritual. Y cuando uno se declara en bancarrota y rompe esa pared del orgullo, es entonces cuando Dios puede hablarnos y ministrarnos. Y en ese mismo orden, el Señor está hablando de aquellos que lloran. Y decíamos que los que lloran, aquí se refiere a aquellos
a aquellos que están llorando y lamentándose sobre su pecado, por el dolor que le causa el pecado. Ellos han llorado, ellos han gemido, ellos han clamado, porque no aceptan su condición, ya sea natural o carnal, de pecaminosidad, sino que quieren hacer lamentación sobre su pecado y dejarlo en la cruz. Hablábamos que hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Remordimiento fue lo que hizo Judas. He pecado entregando sangre inocente. Hay mucha gente que siente, su conciencia les acusa, y el mismo Espíritu Santo les revela que han pecado, pero ellos no van a la fuente inagotable de perdón. Ellos van y se lamentan sobre su pecado, pero no hacen nada por cambiar. Perdone que utilice un ejemplo de la vida y disculpe, pero esto sería para estimularles. La mayoría de las personas, en el caso que fuman, saben que el cigarrillo le está haciendo daño. Y ellos mismos le pueden decir todo el daño que hace el cigarrillo. Y ellos lo saben. Pero muchos de ellos son incapaces de dejar ese vicio. Son incapaces de dejarlo, no pueden dejarlo. Pero el verdadero arrepentimiento, pusimos el ejemplo de Pedro, es el que nos guía a Jesús. Siempre el arrepentimiento nos lleva a Jesús. Nos hace ver nuestra condición, nos hace lamentar, nos hace llorar sobre nuestros pecados, pero nos lleva a Jesús. Pedro fue a Jesús. Y bueno, esa es una gran diferencia que podemos ver entre las dos cosas. Y hablábamos también, hicimos más énfasis en el contexto del cual habla la palabra de Dios, que el Señor está básicamente retando toda la ideología y la forma de vida del mundo en el que Él estaba. Tanto de los judíos, hablábamos de varios tipos de facciones que habían, de los fariseos, que ya ustedes lo conocen en el Nuevo Testamento, de los escribas, que era una línea liberal religiosa. Hablábamos de los celotes, los que buscaban, ¿se acuerdan de Judas? ¿Se acuerdan de Barrabás? Barrabás era uno de los celotes. Posiblemente parte de esta multitud que estaba aquí aupando al Señor en el Sermón del Monte, al oírle hablar de que su reino era un reino diferente, y en su reino los que de verdad tenían entrada son aquellos que son quebrantados de espíritus, los que lloran, los humildes, los mansos, los que son perseguidos. Entonces aquí ya se le fue la esperanza. No, este no puede ser Mesías. Este no puede ser el enviado del cual hablan los profetas, que nos hará ser nación sobre toda nación, que nos quitará la opresión romana. En una ocasión hay una palabra, los evangelios relatan que Pilatos le dijo al Señor Jesús, le dijo a los líderes religiosos: déjenme azotarlo, yo lo voy a azotar al Señor Jesús para que así ellos estén tranquilos. Y cuando la multitud le vio, la palabra en el original me llama mucho la atención, pero Pilato dice, la traducción dice: he aquí el hombre. Pero en el original, mírenlo ahí sin rostro. Miren al que ustedes consideraban su rey, no es rey nada, es un miserable. Cójanle pena, porque estaba tan agolpeado que ni se le veía su figura humana. Y el original dice: mírenlo sin rostro. Eso le dijo Pilato. Un rey puede estar sin rostro, no se lleven de ese loco. Ese hombre es un hombre manso, déjenlo tranquilo. Y el pueblo, cuando lo vio, aquel que se proclamaba rey y que decía que iba a cambiar todo, sintió esa frustración y hasta se sintieron engañados y terminaron gritando: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Yo me imagino que en esta multitud, cuando oyeron hablar a Jesús, muchos de los que estaban excitados y que quizás que pensaban que militarmente Jesús iba a implantar su reino, simplemente se fueron yendo algunos de ellos. Y se quedaron sus discípulos. Pero el Señor no se para y
Y en tercer lugar, la tercera bendición termina diciendo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Felices, recuérdense que la palabra bienaventurado quiere decir bendito, feliz, dichoso, los mansos. Y manso tiene que ver con los humildes, los que tienen un corazón humilde. Y estas palabras también cayeron como un molde de hielo, porque el judío, desde su nacimiento se le ha enseñado que ellos son una raza superior, porque son el pueblo de Dios. Y ellos están diseñados para no juntarse con nadie que no sea de su misma raza, porque ellos son el gran pueblo de Dios. Y ellos están lejos de ser humildes, con todo y que eran muy religiosos. Y no solamente su característica religiosa, sino también en el entorno que ellos estaban. Eran subyugados por los romanos, que para nada eran humildes, se creían, eran los dueños del mundo, militarmente, económicamente, y ellos eran bárbaros, y el Señor le dice a ellos: bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y fíjense algo, choca contrario contra la mentalidad de aquel entonces, porque el Imperio Romano no conquistó el mundo con mansedumbre, lo conquistó con vara de hierro, lo conquistó con su ejército imponente, con sus armas destructivas en aquel entonces. Entonces iba contrario. Cualquier general, cualquier persona y cualquiera de los celotes que hubiera oído esto dice: está loco. Los mansos, hay que rebelarse contra el imperio. ¿Cómo puede una persona mansa heredar la tierra? Recuérdense que siempre se ha dado a entender que los valientes son los que conquistan, que el fuerte es el que gana el terreno, el que hereda la tierra. La tierra será de los más fuertes. Y eso no era solamente de los romanos, hermano. Hoy en día se ve lo mismo. Hoy en día es el mismo pensamiento, en todo el sentido de la palabra. Y vivimos en el país que se gloria y se mofan nuestros políticos de decir que estamos en el país y la potencia más poderosa del mundo. Y muchos de nosotros muchas veces lo decimos y lo justificamos. Y muchas veces, en nombre del poder, se han cometido atrocidades y se ven justificadas. Las justificamos. Pero eso nos ha enseñado a nosotros que el que conquista la tierra, y la tierra puede ser en sentido figurado muchas cosas: el que conquista el éxito, el que conquista dinero, el que conquista grandes puestos, el que conquista a la mujer más hermosa, es el fuerte, es el que tiene el poder, es el que se muestra más arrogante, es el que está más preparado, es el que tiene más alma, es el que tiene más dinero, es el que tiene más y el que tiene más y el que tiene más. Mientras más tiene, más conquista. Esa es la ideología de nosotros hoy en día. Lo hacemos hasta inconscientemente. A veces vemos personas de humilde parecer y los juzgamos. Cuando yo estaba jovencito, en mi barrio allá en Santo Domingo, nunca se me olvida, venía un muchachito, un muchacho, un niño, en esa edad teníamos más o menos como 10, 11 años más o menos, sí. Y vino un muchacho de Estados Unidos, y por la naturaleza de nuestra isla y la mezcolanza que tenemos con nuestros vecinos, pues muchos de los dominicanos somos de tez oscura, y como éramos muchachos de barrio y siempre estábamos en aventuras, nosotros pensábamos que nos las sabíamos todas.
Y llega este muchachito que es gringo, blanquito, con el pelo lacio, como los chinitos así, que se tapaba, y calladito y tranquilo y muy amable. Y uno de los jóvenes, yo no sé qué fue lo que le dio, si pensaba que una de las muchachitas se iba a enamorar de él, y nunca se me olvida, pero él creía que iba a tomar ventaja de ese muchacho. Y cuando vio a aquel gringuito, lo empujó y le dio una patada, y el gringuito nosotros le decimos gringuito, el muchachito norteamericano trató de evitarlo. Pero ya cuando él vino para encima de él, el amigo de nosotros que creía que ya tenía la ventaja y que lo iba a avergonzar, grata sorpresa se llevó. El muchachito era casi cinta negra en el karate. Y él creía que lo iba a humillar y le dijo atrocidades de cosas. Cuando ese muchachito vino a tirarle una puñetada y él le metió un pie, lo tiró al piso y ahí le dio hasta con el cubo del agua, como decimos nosotros. ¡Qué vergüenza! Ese amigo mío duró como 4 semanas sin salir. sin salir de la casa. Y cada vez que lo íbamos a buscar le decían: fulano, pero ¿por qué tú no sales? Y él decía: ya se fue del barrio, ya se fue otra vez para Estados Unidos. ¡Qué vergüenza pasó! ¡Qué vergüenza! Todavía grande se lo acordábamos. Hermano, ¿qué le quiero decir con esto? La palabra manso que habla la Biblia no nos está diciendo que o la palabra manso o humilde no tiene nada que ver con debilidad. De hecho, la palabra quiere decir poder bajo control. Eso es lo que es. La mansedumbre de la cual habla la Biblia es poder bajo control. ¿El control de quién? El control del Espíritu Santo en nuestras vidas. El control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es esa humildad que yo sé quién soy y no tengo que demostrar lo que tengo o lo que soy. Me acuerda algunos ejemplos. El ejemplo de Abraham y de Lot. ¿Saben quién es Abraham? ¿Saben quién es Lot? Lot era el sobrino de Abraham. Abraham lo había ayudado a enriquecerse. Le había enseñado cómo trabajar. Y habían llegado a ser tan bendecidos los dos, que los dos tenían tanto ganado y tantos animales y tantas posesiones que no cabían en la tierra. Y Abraham habla con su sobrino. Y este sobrino, por muchacho que era, o no sé, por la inmadurez o por su avaricia, le dice: él debió dejar a que su tío cogiera primero porque esa era la costumbre. Y de hecho, él fue quien te enriqueció. Y de hecho, a él fue que le dieron la promesa. Y Abraham pudo haberle reclamado: no. Usted es un atrevido. Usted se calla. Yo soy el que elige y usted va donde yo vaya. A mí fue que me dieron la promesa. Yo fui el que lo enriquecí a usted. Y yo soy por encima de usted. No le dijo nada de eso. Abraham le dijo a Lot: no. Donde tú elige tú. Dice la Biblia que él miró la llanura de Sodoma. Abraham podía reclamar, pero Abraham lo dejó a él y se fue al otro lado. Él tenía el poder, el derecho espiritual, el derecho legal y el derecho familiar. Él no lo ejerció. Porque aunque él tenía el poder, estaba bajo control. Lo mismo pasó con José. ¿Se acuerdan José de Egipto? Cuando sus hermanos vienen por la hambruna que había en la tierra de Israel y vienen a Egipto, y allí José es el segundo. ¿Qué podía hacer José? Mandar a matar a todos sus hermanos, los que lo tiraron en el pozo, los que lo vendieron, los que le hicieron pasar toda esa penuria. Y aunque él tenía el poder de mandar a matar a todos sus hermanos, ¿qué hizo José? Los bendijo. José tenía poder, pero él fue humilde, él fue manso. Y no le dio la retribución que sus hermanos merecían. Y el mejor de los ejemplos, el Señor Jesús. El Señor Jesús. ¿Se acuerdan cuando lo fueron a buscar preso, que Pedro saca la espada y corta la oreja del centurión?
llamado Marco. Solo hay un evangelio que lo registra el nombre de él, no me acuerdo cuál es. Y el Señor toma la oreja, vuelve y se la pone. Dice Pedro, no, guarda tu espada, que lo que a espada matan, a espada morirán. Yo tengo legiones de ángeles. En la Biblia un ángel mató 180.000, una legión son 6.000 ángeles. Imagínense lo que harían 6.000 ángeles, si uno solo puede matar 180.000. Y el Señor los tenía. Sin embargo, fue como un humilde cordero a la cruz del Calvario. Mansedumbre no tiene nada que ver con debilidad, pero nada. En este mundo sí se malinterpreta. Se entiende que el que es manso es porque es débil, es porque es fácil de quebrar, es porque es fácil de sugestionar. Y no es así. Cuando tratamos este tema en la iglesia, una ilustración que usó uno de nuestros pastores me encantó, porque puso la ilustración de un caballo de pura sangre. ¿Saben? Los caballos de pura sangre son mezcla de caballos británicos con árabes, y se han mezclado y tienen una agilidad y una vitalidad increíble, tienen una energía increíble. Y usted los ve en esas carreras de caballo que corren imponentes, o en ese paso fino que se ven tan lindos esos animales. Pero usted lo ha visto cuando están sin domar. Son salvajes y corren de aquí para allá, corren sin rumbo. ¿Y qué hay? Hay alguien que se encarga de domarlos, hay alguien que se encarga de enseñarles, hay alguien que lo encajona, hay alguien que lo pone a caminar en un objetivo. De hecho, cuando ustedes los ven encerrados, casi 3 personas son los que tienen que llevar los caballos que van a correr a la jaula donde van a estar para que empiecen a correr, y ese caballo no le gusta estar, y cuando le abren esa puerta, sale disparado. ¿Qué pasa con ese caballo? ¿Ha perdido su vitalidad? ¿Ha perdido su energía porque está domado? No, al contrario, está enfocada, está controlada, está enfocada para hacer una sola cosa, y es ganar y correr lo más fuerte en una dirección, con una persona que lo va a guiar. Hermanos, es un tremendo ejemplo para nuestras vidas. Toda la energía, todas las capacidades, todos los dones, todas las virtudes, todas las bendiciones que Dios nos ha dado, quiere que nos moldeemos delante de su presencia y seamos mansos para que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y nos encarrile para correr la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Amén. Bienaventurados los mansos. Hermanos, yo tuve una pelea tremenda con este texto, porque yo lo que menos soy es manso. Y se lo confieso. Ustedes debieron buscar otro predicador para hablar de esto. No yo. No yo. Tengo 24 años en el Evangelio. 24, desde los 16 años. Tengo 40. Y les confieso. Si miro hacia atrás así, no soy el mismo que antes, ni hablar. Pero leyendo esto, me daba cuenta de verdad que estoy muy atrás. Que me falta esta condición del carácter que debe tener un ciudadano del reino, la mansedumbre. Uno de mis primeros trabajos en ventas, yo vendía plásticos. Y normalmente nosotros le llamamos, los dominicanos le llamamos zafacones a los trash can. ¿Cómo se dice? ¿Qué otra palabra? Botes de basura. Botes de basura. Antes los que venían en plástico era un plástico duro. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando ese plástico chocaba con algo, inmediatamente se rajaba porque era no flexible. Era muy rígido. Y cuando ese bote chocaba con algo, alguien le daba con algo duro, o alguien movía un carro y le daba,
se cuarteaba, porque él era inflexible. Él era duro, había que hacerle una fuerza, pero se cuarteaba. Y luego vinieron unos botes de basura diferentes, con un plástico totalmente flexible. Y ese plástico, si usted le daba con lo que sea, el plástico se hundía con usted, pero no se rompía. ¿Cuál era más fuerte de los dos? Flexible. El que era flexible. La palabra manso tiene que ver mucho con dejarse moldear, dejarse dar la forma que Dios quiere darnos a nosotros. Pero muchos de nosotros somos como ese plástico duro. No, yo no me quiero. No, a mí nadie me saca ventaja. No, el que me la hace me la paga. Y así somos reactivos de por sí. Yo soy el primero en esto. Yo era así. En una ocasión, hace como 1 o 2 años, hablaba con mi niño, que en ese tiempo tenía 6 años. Y había un niño en la escuela que abusaba de él. Y en varias ocasiones traté de ser buen cristiano y le dije, mijo, habla con tu profesora y dile que... Y le dije a mi esposa, habla con la profesora y dile que este niño, ya le escribí, pero ya no me ha devuelto para atrás. Y la tercera vez le dije, mijo, mira, haz como hace tu papá. Tú agarras y cierras el puño y le das ahí mismo adentro ahí, más nunca te va a molestar. Y yo se lo dije en mi molestia de que a mi niño me lo va a golpear. Y mi niño me dijo, pero eso no es lo que tú me has enseñado. Eso no es lo que Jesús haría. Y tuve que avergonzarme. No me avergoncé ahí, le dije a la mamá, háblale tú. Y me fui al cuarto. Y después empezó el Espíritu Santo a hablarme. Y yo quería que mi hijo fuera como yo, aguerrido. Yo no me dejaba darle a nadie cuando era pequeño, al contrario, yo daba primero. Pero él no es así. Y me vi tentado a quererle cambiar su carácter. Hasta que en días después el Señor me mostró que la fortaleza de él no está en cuanto él sepa defenderse, sino en lo que Dios puede hacer a través de él. Y él tiene su forma de defenderse. Él usa la boca. Yo hubiera querido que él usara los puños, pero él usa la boca. Y se ha sabido defender. Y se ha sabido defender. Hermanos, yo les confieso, o sea, este es un pasaje que para mí choca con mi carácter, de una manera bien fuerte. Choca con mi carácter de una manera bien fuerte. Si podemos ir al Salmo 37, el Señor prácticamente está citando esto que él leyó en el Salmo 37. ¿Alguien podría leer el Salmo 37, versos del 1 al 9? Salmo 37 dice, no te impacientes a causa de los malignos. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová. Otra palabra está diciendo el salmista, no seas reactivo. No te impacientes a causa de los malignos. Yo me acuerdo que cuando yo estaba joven, yo peleaba hasta los pleitos que no eran míos. Me dolía la injusticia que le hacían a los otros. Y yo me iba y terminaban los otros dos amigos al final y yo enemigo del que le dio al otro. Porque me impacientaba que alguien abusara del débil. Pero el Señor está diciendo, no te impacientes. Porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás
en la tierra. Y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia, no tú, Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos que heredarán la tierra. Qué concepto más tremendo. El mundo dice no, este mundo es para los conquistadores, este mundo es para los valientes, para los aguerridos, para los que no se doblan, para los que pelean por lo que tienen, por lo que quieren. Y el Señor dice, no, bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que no se excitan a pagar mal por mal y que me dejan a mí la venganza, como veremos más hacia adelante, cuando el Señor habla del amor hacia los enemigos. Como les decía, Cristo fue el mayor de los ejemplos. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22 y 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 22 y 23. Dice de la siguiente manera, hablando de Cristo como el ejemplo de excelencia, el cual, o sea, Cristo, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre un madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa de aquel que juzga justamente. Ellos poseerán la tierra. ¿Quiénes? Los mansos, dice el Señor. Los mansos. Los que tienen una actitud humilde. Los que dejan que sea Dios que pelee sus batallas. Ay, hermano, yo no sé si tú eres igual que yo. ¿Peleas tú tus propias batallas o dejas que Dios la pelee por ti? Nos excitamos pronto cuando somos difamados, cuando somos calumniados, cuando somos incomprendidos o cuando nos sacan de nuestra área de confort. ¿Cómo reaccionamos? El carácter de los que entran al reino de los cielos, el cual es el reino de los creyentes, es un carácter de personas mansas. Y contrario a lo que el mundo dice, que los que son mansos no tienen nada, el Señor está diciendo, esos son los que recibirán la tierra. Esos son los que van a poseer la tierra. Esos son los que yo voy a tener en mi reino. Como aquellos que tendrán una porción en la tierra. Sigue diciendo el Sermón del Monte. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, en el verso 6. Los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí podemos ver la palabra justicia de dos maneras. Es lo que se llama, algo que los teólogos llaman la justicia imputada, que es esa justicia que Cristo ha puesto sobre nosotros cuando le recibimos como Salvador y Señor. Si alguien me puede acompañar a Romanos capítulo 5.
verso 1 y 18. Y si alguien lo encuentra primero que yo, por favor, léalo y así me ayuda. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y el 18? El verso 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de Dios. Hay otro pasaje en Isaías 64, 6. Si me acompañan ahí, si alguien lo encuentra, 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Yo creo que la semana pasada hablamos de ese pasaje y dijimos qué significaba la palabra inmundicia. No lo quiero repetir otra vez. Pero esto es una justicia imputada, es esa justicia que Cristo pone sobre nosotros. Uno de los atributos de Dios es su justicia. Y hoy en día no se habla de ese atributo de Dios. Todo el mundo quiere hablar del atributo de misericordia, del atributo del amor de Dios, de la gracia. Yo estoy preocupado porque incluso en iglesias y en radio que tradicionalmente son emisoras cristianas de doctrina fundamental, veo que hay un énfasis en hablar de la gracia, de la gracia, de la gracia, de la gracia, de la gracia. Y está bien, el pecador es salvado por la gracia de Dios. ¿Para qué uno no puede hablar de la gracia si no habla de la justicia de Dios? Van los dos ligados uno con otro. Tengo una amiga, una prima mía que iba a una de las iglesias más famosas de Fort Lauderdale. Y su pastor tuvo una caída tremenda. Y su familia se dividió. Yo le decía a ella, oye, me invitó a varias conferencias. Dice, está bien, tu iglesia es muy grande, muy famosa, tiene un historial increíble, pero me preocupa. Dice, ¿qué te preocupa? Yo, tu pastor habla mucho de la gracia, de la gracia. Y la gracia de Dios es un concepto excelente. Es bíblico, está bien. Pero tiene que ir acompañado con otras cosas que la Biblia habla. Tú no puedes hablar de uno de los atributos del carácter de Dios y dejar los otros. La gracia es lo que Dios le ha dado al pecador, que por su gracia se arrepintió y en vez de darle el infierno le da el cielo. Esa es la gracia de Dios. Pero tú no puedes dejar de hablar de la otra parte del atributo de Dios. Dios es justo. Él dice, yo no tendré por inocente al malvado. Y muchos en tiempo de Pedro decían, no están hablando del día del juicio que siempre llegará y nunca llega. Y Pedro les dice, no se cuiden, ese día llegarán. Y acuérdense que para los antiguos el juicio llegó en forma del agua. El diluvio fue el juicio de Dios. Y dice, pero estos cielos que existen hoy están reservados, porque Dios destruirá con fuego esta tierra. Y de eso no es popular, eso no vende. Eso no trae ofrendas a las iglesias. De eso no nos hable. Háblanos del amor de Dios. No, hermanos. Dios es un Dios celoso. Él es fuego consumidor. Y Él dice, yo no tendré por inocente al malvado. Y nosotros tenemos que predicar el evangelio íntegro, completo. No podemos hablar de una sola parte, porque no le estamos haciendo bien a las personas, ni tampoco estamos honrando la palabra de Dios. ¿Saben por qué vino Cristo? Cristo vino a este mundo
Porque Dios demandaba que su justicia fuese completada, fuese satisfecha. ¿Por qué el hombre por sus propias obras no pudo hacer nada para llegar al trono de Dios? Para satisfacer la justicia de Dios. Tuvo que venir Dios en su sabiduría infinita, se ideó un plan donde Él mismo se encarnó y tomó el lugar de los hombres. Y sin pecado fue a la cruz del Calvario. Y murió Él mismo por nuestros pecados, para Él mismo satisfacer su justicia y declararnos a nosotros justificados pues por la fe. Tenemos esa paz de la guerra que teníamos con Dios por medio de Jesucristo. Dios era un Dios tan justo que prefirió, siendo Él el dador de la vida, el que nunca ha experimentado muerte. Pedro le dijo en su primer sermón a los judíos: vosotros matasteis al autor de la vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ustedes mataron al que nunca ha muerto, al que conoce la vida, ustedes lo mataron. Y todo eso lo sufrió Cristo, porque tenía que satisfacer la justicia de Dios. Dios no puede brincar sus atributos. Él no va a omitir uno de sus atributos para favorecer otro, porque si no, no fuera Dios. Todos sus atributos están en la justa medida que deben estar. En la justa medida que deben estar. Y la justicia que es por la fe nos fue imputada. Dios la puso en nosotros a través de la obra de Jesucristo. Y esa es la parte teológica, si se puede decir. Porque también está la justicia que Dios quiere que nosotros vivamos, y es la justicia práctica, lo que la palabra de Dios llama la santificación. El creyente está llamado prácticamente a esa justicia que ha sido imputada sobre su corazón, a practicarla. Miren, Satanás nos vive mintiendo a nosotros. Y nosotros por eso muchas veces vivimos vidas mediocres. Es una palabra fuerte, perdón. Pero a mí me duele y hay veces que me toca ponerme esa. Vivimos vidas cristianas mediocres. ¿Saben por qué? Porque nosotros no tenemos una comprensión de lo que en la cruz se hizo por nosotros. De la posición que Cristo nos ha dado. Pedro dice que somos un reino de sacerdotes, que hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Hay muchas veces que nosotros pensamos como que el Espíritu Santo de Dios es una entidad y como que no es suficiente, entonces se nos dio un poquito a cada uno. Tiene un poquito del Espíritu Santo, no lo gaste, que estamos en recesión. Tú tienes otro poquito del Espíritu Santo, tú tienes otro poquito del Espíritu Santo, yo tengo otro poquito, y es como si fuera en uno de estos países comunistas que cuando llega la energía eléctrica hay que disfrutarla, o cuando llega el agua hay que disfrutarla porque son 2 minutos. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dice Pablo escribiendo en los Efesios: el Espíritu Santo ha sido derramado. Y la palabra que dice derramado es sido abundantemente. Nosotros no tenemos un poquito del Espíritu Santo. Nosotros tenemos toda la plenitud del Espíritu Santo habitando en nosotros. El Espíritu Santo mora en mí, no una parte de Él. El Señor mismo dijo: es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Porque les voy a enviar otro Paracletos, otro Consolador. Ya no estará con vosotros como estaba Él, que Él era el Consolador. Estará, ¿dónde? En vosotros. ¡Wow! Ya no iba a estar al lado. Y usted ve muchas veces nosotros pecamos de decir: ay, si yo hubiera estado en tiempo de Jesús y hubiera visto su milagro y pudiera haberle tocado y estar con Él y oírles. Nosotros tenemos un privilegio mucho más grande que ellos. Él habita en nosotros. Lo que pasa es que muchas veces estamos tan ocupados, lo que pasa es que todavía no hemos estudiado tanto lo que tenemos que estudiar, que es la palabra de Dios, que entendemos como que el Señor no está aquí y no avisamos que Cristo habita en nosotros. Si usted es creyente, dice la palabra de Dios, que no creemos por las obras, sino por la fe. Y que una vez que creímos,
fuimos sellados con el Espíritu de la promesa, que es la garantía de la herencia que tenemos. Los reyes mandaban sus cartas con un sello real, que era garantía de que eso era del rey. Y está diciendo Pablo, escribiéndole a los Efesios, la garantía de que usted es creyente, que el Espíritu Santo habita en usted. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que estamos capacitados para cumplir toda justicia. Es mentira del diablo que yo no puedo, de que yo soy así, este es mi carácter y así nací, porque yo soy hijo de mi papá. Dios quiere transformarnos y nos puede transformar a través del Espíritu Santo. No tenemos que rendirnos, hermano. Tenemos que rendirnos. Tenemos que rendirnos. Dice aquí, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es un hambre, una agonía. Bueno, a mí me da hambre, pero yo me la sacio rápido. Pero yo no me puedo imaginar lo que fue para el Señor en el capítulo 4 de Mateo, 40 días sin comer. O para muchos de estos niños en África que pasan semanas y no ven bocado. Yo me he quedado como 16 horas sin comer. Y al primero que se me pegue al lado le doy una mordida. Pero de eso habla la Biblia. Es una agonía por estar sediento, una agonía por tener y hacer. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de que la justicia de Dios sea puesta sobre él, pero también de practicar la justicia que nos habla la Biblia, que nos habla la palabra de Dios. Hermano, por eso a veces no vivimos la vida en plenitud, porque dejamos que sea la carne quien tenga hambre. La carne tiene hambre hoy en día de mucho entretenimiento, viajes. Vivimos en el mundo del entretenimiento, donde nuestros millonarios son personas que tienen la cabeza hueca. Y muchas veces seguimos a unos cabezas huecas y queremos vestir como esos cabezas huecas y queremos ser como esos cabezas huecas y queremos vivir la vida de vanidad que ellos viven, de placeres, de carros caros, de casas caras, y le pagan millones de dólares para que muestren sus vanidades. Y hasta en los programas descaradamente nos lo dicen: el ídolo de América. Y vemos esto: ¿quién se va a convertir en el próximo American Idol? ¿Quién será el próximo ídolo? Y la palabra dice que un ídolo es pecado. ¿A quién vamos a idolatrar? Hermanos, ¿de qué tenemos hambre en nuestras vidas? Porque dependiendo de lo que sea nuestra hambre, así de eso seremos saciados. Si tenemos hambre de la basura del mundo comeremos. Pero si tenemos hambre de la presencia de Dios, de cumplir su justicia, de obrar misericordia, Dios saciará esa hambre, y esa es la promesa. Bienaventurados los que tienen hambre de mi justicia, porque ellos serán saciados. Esto no es una condición, esto es una promesa. Yo les decía la semana pasada que estas bienaventuranzas son declaraciones. Cristo no está diciendo algo etéreo, un deseo. No, Él está decretando lo que es el carácter del que habita en el reino de los cielos. Es bienaventurado, es un dichoso, es manso, es quebrantado de corazón. Tiene hambre y sed de justicia. Dice que ellos serán saciados. Hermanos, ojalá que nosotros tengamos hambre por la palabra de Dios. Tengamos hambre por cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas. Tengamos hambre de hacer justicia en este mundo.
Y hacer justicia es aplicar los atributos de Dios en este mundo. Y en tercer lugar, verso 7 dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra misericordia es una palabra tremenda, está demasiado larga en la Biblia y si vemos todos sus aspectos nos tomaría 5 lunes más. Pero alguien definió la misericordia como la acción del amor de Dios orientada hacia el miserable. Es la solidaridad en amor hacia quien no tiene ningún derecho de ser compadecido. Vuelvo y repito, la misericordia es la acción del amor orientada hacia el miserable. Es la solidaridad en amor hacia quien no tiene ningún derecho de ser compadecido. Y no sé si se fijaron en esta definición, pero tiene varias cosas que me llaman la atención. Lo primero que dice es que es la acción. La misericordia es un acto de la voluntad del ser humano. Lo segundo que dice es que está orientada hacia el miserable. Miserable es el que no tiene nada. Y muchas veces, aquí me paro porque muchas veces nosotros decimos, bueno, es bueno hacer misericordia a los niños pobres de África, a la gente que está en necesidad, a un mendigo, a una persona que está en una situación económica y de salud muy mal. Es bueno hacer misericordia. Pero aquí hay algo diferente, porque muchas veces esa gente no tiene nada que ver conmigo y es un desvalido que me siento en el deseo de hacerle algo. Pero fíjense algo, la palabra misericordia no es a ese que es desvalido a quien yo le voy a hacer misericordia. Fíjense lo que dice la definición. Orientada hacia el miserable. Es la solidaridad en amor hacia quien no tiene ningún derecho de ser compadecido. No es al que simplemente está necesitado, es al que me hizo mal. Es a ese jefe que ha abusado de mí. Es a ese esposo o a esa esposa que me ha sido infiel, que ha sido malo, que se apartó de mi lado. Es a ese padre o a esa madre que nunca estuvo ahí y que me maltrató. Es a ese vecino que me sube la música, que me vocea cosas, que me critica. Es a ese compañero de trabajo que se ha encargado de barrer el piso con mi reputación y hasta difícil se me hace recoger los pedazos. Es a ese el que el Señor está diciendo que tenemos que tener misericordia. No es el que no nos ha hecho nada y que está por allá y que se ve que está necesitado. Ese es fácil. Pero al que no hizo mal, al que nos pagó un bien con un mal, a ese hijo mal agradecido, o a esa madre que nunca estuvo ahí, o a ese familiar que me ha criticado, a ese que la Biblia nos está mandando a tener misericordia. Y de hecho, eso éramos nosotros. Eso éramos nosotros. Aquellos que no merecíamos la gracia y la misericordia de Dios, fuimos llamados a misericordia. Y si alguien me puede buscar en Salmo 89, verso 28, se lo agradecería. Porque aquí habla un aspecto de la misericordia que me gusta y pueden utilizar este texto, aún en el Antiguo Testamento, para hablar de la salvación. Salmos 89, 28, que habla que la misericordia de Dios es un pacto de Dios con el hombre. ¿Alguien lo tiene? Para siempre le conservaré misericordia, mi misericordia. Y mi pacto será firme con él. Y mi pacto para siempre le concederé, le conservaré. Le conservaré mi misericordia. Para siempre le conservaré mi misericordia y
Y el pacto. será firme con él. La misericordia tiene que ver con que nos den a nosotros lo que no nos merecemos, con que no nos den lo que merecemos. La misericordia de Dios es lo que nos libra del infierno. Es un pacto que Dios ha hecho que no depende de nosotros. No tengo tiempo, pero no lo tenía entre mis notas, pero ahora que hablando del pacto, lo que se llama el pacto de Abraham y Dios. Yo no sé si ustedes han leído eso en la Biblia, pero Dios hizo un pacto con Abraham. En la Biblia hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales. Y eso sí quiero que lo anoten porque si no lo saben, es algo nuevo que van a aprender. Hay pactos condicionales. Usted va a ver un pacto condicional, el Señor se lo dice al pueblo de Israel. En Deuteronomios se lo dice, creo que capítulo 5. No había puesto esta parte en el mensaje. Pero Dios le dice, si tú haces esto, yo te bendeciré de esta manera. Si tú haces esto, yo te bendeciré de esta manera. Esos son pactos que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Sí, el condicional a algo. Pero ¿saben qué? El pacto de la salvación que hizo Dios con Abraham era un pacto incondicional. ¿Saben por qué? Porque el único que lo podía cumplir era Dios. Abraham no lo podía cumplir. Y para que un pacto se diera, había dos formas. Tenían que pasar con la sangre de un animal sobre fuego quemado y sobre el humo, sobre cenizas. Pasaban descalzos los dos. Si usted se fija y vaya a Génesis, Abraham no pasó, Abraham se durmió. El que pasó fue Dios. Abraham nunca pasó. ¿Quién está diciendo? No importa lo que tú hagas, yo soy el que soy fiel a mi pacto. Y eso es lo que está diciendo David. Él me va a preservar mi misericordia, porque Él es el que es fiel al pacto. Y hermano, la salvación de los creyentes, siempre se los decimos, no depende de lo que yo haya hecho, depende de lo que ya Cristo hizo en el Calvario. Yo soy salvo no porque tenga propia justicia, soy salvo por lo que Él hizo en la cruz. Lo mismo que hizo con Abraham, lo hizo con la iglesia en la cruz del Calvario. Él hizo un pacto que solamente Él fue a la cruz. Se lo dijo a los discípulos, donde yo voy, vosotros no podéis ir, no pueden ir. ¿A dónde era? ¿Al cielo? No, no era al cielo, era la cruz. El único que podía pagar por nuestro pecado era Él. Él hizo un pacto incondicional con nosotros en la cruz del Calvario. Que si le aceptamos como único y suficiente Salvador, Él nos dará misericordia y nos dará vida eterna. Por su gracia y por su amor. Él es quien sostiene ese pacto. Y de ahí la diferencia. Miren, yo otra cosa que quisiera así que notaran. La misericordia de Dios es un atributo transferible. En la Biblia hay dos tipos de atributos. Los teólogos lo han dividido así. Hay lo que se llaman los atributos intransferibles de Dios. Y hay atributos de Dios que son transferibles. ¿Alguien me puede dar, por ejemplo, un ejemplo de un atributo intransferible? Quiere decir que Dios no se lo puede pasar a nadie. Omnipresente. Omnipresente. Dios es omnipresente, está en todo lugar. El hombre no puede ser eso. Y Dios no le ha comunicado ese atributo al hombre porque es algo de lo que Él es. Omnisapiencia, Dios lo sabe todo. Dios vio a Cristo en la cruz antes de crear el mundo. Dios vio a Adán cuando pecó antes de crear el mundo. Omnipotente. Omnipotente es todopoderoso. El hombre no puede ser todopoderoso. Dios es eterno. El hombre no es eterno. Dios no tiene ni principio ni fin. De hecho, Isaías dice, Él habita la eternidad. Y hay una construcción gramatical ahí tremenda. No es que Él habita en eternidad, como si la eternidad abarcara a Dios. No, dice la Biblia al revés. Dios habita la eternidad. Él es quien abarca la eternidad, dice Isaías, con un pensamiento glorioso. Él es quien habita la eternidad, no la eternidad a Dios. Dios habita la eternidad. Y Él es eterno. Es un atributo que Él no le puede transferir al hombre. Hay atributos de Dios que no son transferibles. Pero hay otros que Dios, por su amor y su misericordia, nos ha dado la capacidad de ser. Y por eso es que somos como Dios. Cuando Abraham, cuando en el jardín del Edén, dice que
a su semejanza nos hizo. No es una semejanza física, es una semejanza espiritual. ¿Por qué? Porque Él puso en nombre atributos de Dios que nos transfirió. La misericordia es uno de ellos. Pero la misericordia es un atributo para nosotros los seres humanos. No es para nada del cielo. En el cielo no se necesita misericordia. ¿Para quién? ¿A quién? ¿A quién se le va a tener misericordia en el cielo? ¿Quién es el miserable que necesita que se le dé algo que no puede alcanzar nadie? En el cielo están los ángeles y las diferentes orden jerárquico que tienen los ángeles y Dios. Hay atributos transferibles de Dios que Él nos los pasó a nosotros para que los pusiéramos en práctica. Nos dio el amor, nos dio la justicia para que la practiquemos, nos dio la misericordia y así cualquier otro que podamos pensar. Hay una gran diferencia entre lo que es gracia y misericordia. No sé si ustedes la saben, pero no son lo mismo. Y mi problema que tengo con la Biblia NIV es que en el Antiguo Testamento, donde va la palabra gracia, la traduce por misericordia. Y eso hace ese ejercicio constantemente. Pero la palabra gracia y misericordia no es lo mismo. La gracia remueve el pecado. La misericordia remueve las consecuencias del pecado. La gracia es la que la misericordia dice, no hay infierno. Y se queda ahí. La gracia es quien dice, hay un cielo. La misericordia es que no me den lo que yo me merezco, que era lo que me merecía, el infierno. Pero si Dios lo deja ahí, bueno, ya no lo voy a condenar, voy a tener misericordia. Pero Dios tiene misericordia y también tiene gracia, porque gracia es que me den lo que no me merezco. ¿Qué me dio Dios que no me merezco? El cielo, somos ciudadanos del cielo. Entonces, gracia y misericordia son dos cosas totalmente diferentes, aunque a veces puede que se parezcan. Pero, como les decía, la gracia me remueve el pecado, la misericordia me libra de las consecuencias del pecado. La gracia me lleva al cielo, la misericordia me libra del infierno. Y el mejor de los ejemplos está en Lucas capítulo 10, creo que con eso ya termino. Lucas capítulo 10, ¿se acuerdan de esa parábola? Habían unos que se creían salvos en sí mismos y el Señor le hace una parábola. Es la parábola, una de las parábolas más famosas del Señor, utilizada hasta por la gente que ni siquiera cree en Cristo. Es la parábola del buen samaritano. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, o sea, Jesús, maestro, haciendo ¿qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel le respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dijo, no, pues mira, contestaste bien. En eso se resume la ley. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor le hace la parábola. Y ustedes saben que por tradición los palestinos no se llevan con los judíos. Para nada se llevan. Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote. El Señor era muy sabio. Descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El Señor le está dando a la religión judía
Le está diciendo, el sacerdote estaba tan ocupado por ir al servicio de la iglesia que se olvidó de hacer misericordia. Y eso era más importante que ella oficializar su ritual en la iglesia. Asimismo, un levita, el encargado de la alabanza. Un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó por la, lo vio, no lo ignoró, pero siguió. Pero un samaritano. Yo me imagino, eso fue una galleta sin mano que el Señor le dio. Dirán, un samaritano no es nada bueno. Samaritano es un loco, no sabe lo que está orando. La verdad fue dada a nosotros, no a ellos. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de sus ladrones? Y él dijo, el que usó misericordia, ni siquiera dijo el samaritano. Él dijo, el que usó de misericordia. El Señor le dijo, entonces ve tú y haz lo mismo. Hermano, yo le pregunto, vamos a hacer un ejercicio, con esto terminamos. En esa parábola, ¿qué es gracia y qué es misericordia? Ustedes pueden ver qué es gracia y pueden ver qué es misericordia. A ver si entendieron la diferencia entre gracia y misericordia. En la parábola, en lo que hizo el samaritano, se ve la gracia y se ve la misericordia. Vamos a ver si ustedes me dicen qué fue la misericordia y qué fue la gracia. Díganme a ver. Creo que la misericordia fue parar y atenderlo, y la gracia fue cuando llegó al mesero Mesonero. y le pagó para lo que iba a... Excelentemente. Él pudo haber curado sus heridas y dejarlo ahí. Cuando digo, bueno, ya está, dice la Biblia que estaba medio muerto, ahora está medio vivo. Y lo pudo haber dejado ahí. Eso es misericordia. Él tuvo misericordia y lo ayudó. Pero la gracia va un paso más allá de la misericordia. Él no solamente tuvo misericordia de sanar sus heridas, lo pudo haber dejado ahí y no había problema. Y le hizo un bien. Él lo agarró, gastó de su dinero lo que no tenía este hombre porque lo habían robado y puso. Y dije, dale de comer, manténmelo, déjamelo ahí acostadito en una cama, que no esté tirado en el piso, ni que me lo vuelvan a robar o me le den el tiro de gracia. No. Lo bendijo un paso más allá. Eso es lo que hace la gracia y la misericordia de Dios, hermano. Y dice el Señor, bienaventurados los misericordiosos. El ejemplo del samaritano es el mejor de los ejemplos que el Señor pudo haber puesto. Hermano, y nosotros estamos llamados. Este es el único de los atributos que vemos aquí que cambia el curso. Los primeros que habíamos visto, el quebrantado de espíritu, los que lloran, los humildes y los mansos, tienen que ver con el hombre hacia Dios. Y ahora Dios cambia la otra parte. ¿Se acuerdan de los 2 grandes mandamientos en que se resume la ley? Amarás a Dios. Dios está en primer lugar. Pero no se puede amar a Dios si uno no ama al prójimo. Entonces, este atributo de misericordia es la misericordia que nosotros hemos recibido, que ha sido abundantemente. Tenemos que darla hacia adelante. Y hacer misericordia, dice el Señor, incluso con aquel que no se la merece, con aquel que nos ha calumniado, con aquel que me pagó un mal por un bien que yo le hice, con aquel o aquella que ha hablado mal de mí, o aquel que pudiéndome hacer un bien nunca me lo hizo y me ignoró, que fue como el sacerdote o el levita que cruzó. A ese que el Señor nos está diciendo, los ciudadanos del reino son así,
tienen misericordia. Hermanos, pero muchas veces lo que nosotros tenemos en vez de misericordia contra algunas personas es rencor. Y yo quiero parar y terminar con esto. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay alguien en tu corazón que te ha herido tan fuerte que tú tienes un rencor dentro de ti que no te lo has podido sacar? El Señor hoy te dice, bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los que pueden dar a aquel que no se lo merece. Yo te exhorto en el día de hoy que te saques ese rencor o esa raíz de amargura de tu corazón y la dejes a los pies de la cruz. Y llámese a esa persona, quien quiera que sea. A veces pasa con nuestros familiares, a veces pasa con un buen amigo, a veces fue tu compañera o compañero. Primero tíralo, ríndelo a los pies de Jesús. Y luego ve donde esa persona. Miren, fíjense algo, el perdón no depende si el otro te lo quiere dar. El perdón es algo que tú das. Vamos a ver más adelante que el Señor manda ¿a quién manda el Señor? Si tu hermano peca contra ti. Al ofendido es que el Señor manda a resolver el problema. No al que ofendió. ¿Saben por qué? Porque muchas veces el que ofendió o lo hizo por ignorancia o no le importa. Hay personas que yo le he dicho, yo te doy el perdón. Yo no te tengo que perdonar porque yo no te hice nada. Yo sí, tú me heriste. Pero no vamos a hablar de eso. Yo vine a ofrecerte mi perdón. Yo no tengo que recibir ningún perdón tuyo. Si tú lo quieres o no lo quieres, el que se lo está sacando de aquí soy yo. El que está quitándose el veneno de la acción que tú hiciste, soy yo. Y lo dejo a los pies de la cruz y te estoy dejando saber que no te voy a guardar ningún rencor. Posiblemente lo tenía, pero de ahora en adelante no te tengo ningún rencor. Vete con tu loquera y tu religiosidad. Pero ¿saben qué? Yo hice mi catarsis, yo me saqué eso. Porque los ciudadanos del reino obran con misericordia. Le dan gracia a aquellos que no se la merecen. Quizá hay alguien que no se merece tu perdón, que no se merece tus lágrimas, el llanto, el sufrimiento que pasaste en alguna etapa de tu vida. El Señor hoy te dice, déjalo en la cruz. Y habla con esa persona si está viva. Y dile, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Esto se acaba hoy. Y yo decido hacer misericordia contigo. Entonces, hermanos, cuando hagamos eso, somos verdaderos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, Señor, te honramos. Gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Padre, yo clamo que tu Espíritu Santo pueda hacer lo que yo no he hecho, Señor. Porque me declaro insuficiente en poder explicar el poder que hay en estos versos. Pero yo clamo que por la sabiduría de tu Santo Espíritu tú puedas traer al corazón de cada quien liberación. Y puedas traer, Señor, sanidad. Y puedas traer voluntad de hacer lo que tú nos mandas en tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias porque ella es luz que alumbra mi camino. Sin ella yo andaría en tinieblas. Sin ella estaría ciego y seguiría tropezando de pecado en pecado, en pecado, en pecado, en la ignorancia de mi carne. Pero lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Te alabo, Señor, y te bendigo porque ella no volverá a ti vacía. Y hará lo que tú, para la cual tú lo enviaste. Que así sea, Señor. Que nosotros seamos corazones receptivos, que atesoremos tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén.